Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. La semana pasada tuvimos los reportes de ganancia de Adobe y Oracle. En el caso de Adobe las acciones cayeron con fuerza, Oracle la disparó hasta máximos históricos. Vamos a estar analizando estas dos compañías en profundidad para ver si son oportunidades de compra, hacer proyecciones de precio a largo plazo. También el reciente conflicto entre Irán e Israel hizo que la bolsa cayera con fuerza. Le traigo otras 4 compañías que realmente se están empezando a ver muy interesantes para saber también si tenemos oportunidades de inversión. En cada una de estas compañías vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, ver dónde está su fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos años y mucho más. Así que sin más, vamos a comenzar hablando de Adobe, su reporte de ganancia y luego vamos a hacer las proyecciones. Adobe la tenemos tanto en el portafolio de largo plazo como en el portafolio de trading. Cotiza a unas valuaciones muy interesantes. Por ejemplo, cotiza un PER 25 y un forward PER 21, es decir, un PER futuro 21, que realmente si tenemos en cuenta que es una compañía que ha continuado creciendo más de 10% de las ganancias por acción, son unas valuaciones muy razonables. Tenemos algunos problemas por flujo de caja, perfectamente podría ir a buscar los $326, pero vean que todas las métricas de evaluación están entre un 20 y un 40% por debajo de su promedio de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente está muy barata. No tiene problemas financieros, excelente crecimiento en años anteriores, retorno sobre capital invertido de casi el 20%. Podemos ver además que le gustan mucho a los analistas que están esperando un 27% de revalorización en el próximo año y la mayoría de los analistas tienen un consenso de compra. Podemos ver también que se espera que siga creciendo más del 9% los ingresos, más de 15% de las ganancias por acción y más de 11% el flujo de caja, que como le comentaba, realmente con las valuaciones actuales es un crecimiento muy sólido. Si nos vamos al reporte de ganancia, superó las expectativas en ingresos y superó también las expectativas en ganancia por acción. Y además de eso, dijeron que para el 2025 los ingresos y las ganancias por acción esperada es superior a la guía anterior que nos habían dado y superior a las expectativas de los analistas. A pesar de todo esto que le acabo de comentar, las acciones están cayendo casi un 5% luego del reporte de ganancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solamente vamos a ver las proyecciones de precio que podríamos tener en Adobe para todo este 2025, faltan 2 trimestres, sino que además de eso vamos a hacer una proyección a largo plazo para ver si las valuaciones actuales realmente nos dicen que es una oportunidad clara de compra o deberíamos esperar un poco más de caídas. Vamos a empezar a hacer una proyección de Adobe de dónde podrían estar los precios de la misma a finales del 2025, ya que la compañía nos dio una guía muy clara. Vamos a empezar con la fórmula más fácil, que es la de las ganancias por acción. Podemos ver aquí que Adobe espera generar entre 16.30 a 16.50 dólares de ganancias auditadas, las GAAP, en todo el año fiscal 2025. Si nos fijamos por acá, lo que teníamos anteriormente, vamos a buscar acá los estados financieros anualizados, lo que teníamos anteriormente era de 15.18, así que se espera un buen crecimiento. Entonces, vamos a utilizar el punto medio entre 16.30 y 16.50. El punto medio está en 16.40. Así que según ellos esperan generar alrededor de $16.40. A ver, desde los precios actuales podríamos hacer una proyección del PER a final de año. Vamos a hacerlo, es muy sencillo. Simplemente dividimos el precio actual de la acción entre la cantidad de ganancias por acción proyectada, que habíamos dicho que era de 16.40, y eso nos va a dar el PER, el ratio precio-ganancias esperado a final de año, que sería de 23.99, casi 24. Como podemos ver aquí, el PER actual está en torno a 25, así que bueno, se espera una mejora de aquí a fin de año. Tengan en cuenta que un PER 24 sería casi la mitad de las valuaciones que le hemos visto anteriormente. Si nos vamos aquí a los ratios históricos, vamos a acercar más o menos los últimos 5 años para no enfocarnos en tanto tiempo atrás. Y podemos ver que esta evaluación de un PER, en algún momento lo vimos cotizando un PER 22. ¿Qué me dice esto? Que incluso un PER 24 puede caer un poco más la acción, ¿ok? Si fuéramos a visitar esta zona de PER 22, que fue lo más barata que la vimos, podemos hacer una proyección de precio muy fácil. Multiplicamos PER 22, la evaluación más barata que ha alcanzado la compañía, por $16.40, y eso nos daría un precio objetivo de $360. Es decir, que perfectamente podríamos ver a Adobe en el peor de los casos a $360, ¿ok? Ese es el peor de los casos. Ahora vamos a ver el caso positivo para tener un rango. Como vemos por acá, recientemente la vimos cotizando en torno a los $420. Cuando Adobe subió a esas valuaciones, estamos hablando
de que estaba cotizando en torno a un PER 38. Tal vez este PER 38 son unas valuaciones un poco caras, pero bueno, podemos asumir que sí podemos verla cotizando un PER 27, 26. Vamos a hacer el cálculo con un PER 26 y vamos a ver qué precio objetivo nos da, ¿ok? Y ahí vamos a tener un rango. Vamos en primer lugar a asumir de que la vamos a ver en algún momento un PER 26, sería bastante razonable para el crecimiento que está dando, y $16.40 nos daría un precio objetivo de regreso a los $426, que desde los precios actuales, vamos a ver cuánto sería de crecimiento, hasta los $426. Ok, estamos hablando de un 8% de aquí a fin de año. No es mucho, pero bueno, es un 8% en apenas unos 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que todavía puede tener margen de caída según las proyecciones que nos dieron. Tendríamos que verla en un PER 22. Yo pienso que podría ser razonable si vemos algún tipo de corrección en bolsa, pero también tenemos un potencial de subida hasta los $426 si va a visitar ese PER 26. Hay que decir lo siguiente también, con el crecimiento actual que está dando Adobe, en torno a un 10-11%, un PER 26, yo diría que ya sería la parte alta del rango de evaluaciones que podríamos pagar. Así que bueno, como pueden ver, realmente creo que tenemos todavía más margen de caída que de recuperación de aquí a fin de año. Eso por lo menos haciendo una proyección de aquí al 2025. ¿Qué me quiere decir esto? Que bueno, tal vez si la está mirando como un trade de aquí a fin de año, podríamos esperar un poco más de caídas, ¿ok? Después en la zona de la gráfica vamos a ver dónde tenemos una zona de acumulación interesante. ¿Ok? Ya sabemos que para trading tal vez debemos esperar un poquito más de caída. Ahora, ¿qué pasa a largo plazo? Si nos vamos a largo plazo, tenemos por acá que, por ejemplo, en el 2029 se espera que Adobe genere $25.17. Nuevamente podemos tomar ese rango. Si bajara a un PER 26, ¿cuál sería el precio objetivo? Muy fácil, multiplicamos 22 por 25.17, sería un precio objetivo de $553, ¿ok? Entonces, vamos a buscar una calculadora para ver cuál sería el retorno anualizado. Actualmente las acciones están en 393. Y vemos acá que el precio objetivo es de 553 en 5 años. Vamos a ver cuál sería el retorno anualizado. Sería un retorno del 7%. Como pueden ver, tampoco parece que sea un retorno muy bueno, ¿verdad? Porque 7%, bueno, es un retorno un poco débil. Por supuesto, ese es el peor de los casos, que cotice un PER 22. Como pueden ver, es una compañía que se espera que crezca un ritmo del 8-11%. Así que bueno, también hay que ser realistas, y ya una compañía que crezca a menos de doble dígito, no podemos pedirle un PER más allá de un PER 22, 23, 24. Pero bueno, vamos a suponer también en el mejor de los casos, vamos a suponer que la acción cotiza un PER 26. En vez de un PER 22, cotiza un PER 26, sería 25.17 por un PER 26, serían $654. Vamos a ver cuál sería el precio, el retorno sobre nuestra inversión, el retorno anualizado. Sería un retorno anualizado del 10.7%. Entonces, si usted piensa que de aquí a 5 años Adobe va a generar esta ganancia por acción, que la vamos a ver cotizar de regreso a un PER 26, bueno, en ese caso sí sería una inversión razonable a largo plazo. A ver, lo que me queda claro con estos números es que deberíamos esperar un poco más de caída para tener margen de seguridad. ¿Dónde sería esa zona de caída interesante? Si pueden ver por acá, técnicamente la tendencia se mantiene bajista. Así que yo diría que la parte baja de la tendencia sería muy buena zona de compra. Además, el RSI y el MACD le queda margen de caída. Vean que el MACD está por encima de la línea de cero. El RSI acaba de romper la zona de los 50 puntos. No logró superar la media móvil de 200 periodos en ningún momento. Así que bueno, mi impresión es que deberíamos dejarla caer un poquito más para tener margen de seguridad. Si la viéramos tal vez en la zona de los 340, $338, creo que ahí sí tendríamos un margen de seguridad mucho mayor. Y bueno, ya no necesitaríamos verla en la parte alta de las valuaciones, sino que incluso cotizando un PER 22 sería una inversión bastante clara. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente, ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito.
Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Analizar dinero. ahora Oracle a diferencia de Adobe. Oracle sí está subiendo con fuerza, alcanza casi los 600 billones de capitalización de mercado y está en máximos históricos. Vemos que también está un 39% por encima de su fair value valor intrínseco. Las valuaciones son caras históricamente hablando, PER 50, ratio precio flujo de caja de casi 30, ratio precio ventas 10, que es entre un 80 y un 100% por encima de sus promedios históricos. Así que históricamente estamos pagando valuaciones muy caras en Oracle. Vemos también que no tienen problemas financieros, buen crecimiento en ingresos y ganancias, aunque el flujo de caja un poco débil. Vemos que el dividendo no es muy alto y se espera crecimiento por encima del 14% en ingresos para los próximos 5 años, casi 17% de las ganancias por acción y más de 30% el flujo de caja. Brutal el crecimiento en flujo de caja, también son múltiplos de crecimiento, a que decirlo, exigentes. Si nos vamos al reporte de ganancia, superó la expectativa en ingresos, superó la expectativa en ganancias. Creo que el trimestre anterior no fue tan impresionante como la guía que nos dieron para el próximo trimestre. Dijeron que esperaban que creciera su parte de la nube entre un 40 y un 60% para el próximo año fiscal, lo cual es una verdadera locura. De hecho, vemos acá que se espera un 62% de crecimiento para el próximo trimestre, lo cual debe acelerar, por supuesto, la subida. De hecho, ya la compañía, quiero mencionarle, esto es muy importante entenderlo, los años fiscales de las compañías no tienen que coincidir con los años naturales. Vemos acá que Oracle acaba de reportar el cuarto trimestre fiscal del año 2025, ya cerró su año fiscal 2025, a pesar de que estamos a mitad de año. Por eso la guía que nos dieron para el año fiscal 2026 ya la tenemos, ¿ok? Y se espera que sea de 67 billones, para ponérselo en perspectiva. Si nos vamos anualizado, el año fiscal 2024 fueron 52 billones, ahora acaban de cerrar el año fiscal 2025 y para el año fiscal 2026, que empieza ahora, ya está corriendo su año fiscal 2026, se espera 67 billones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al igual que hicimos en Adobe, vamos a sacar la calculadora, vamos a calcular con esta guía de ingresos que nos dieron para el próximo año fiscal a mitad del año natural 2026, y es decir, al final de su año fiscal 2026, vamos a ver cómo estarían las evaluaciones de Oracle. Tal vez ahora esté cara, como vimos ahí, pero tal vez de aquí a un año, con estos ingresos que se esperan, sea una oportunidad de inversión bastante clara. Vamos a sacar la calculadora. Al igual que hicimos en Adobe, vamos a utilizar la métrica más sencilla. Mientras más sencillos sean nuestros cálculos, más difícil va a ser que nos equivoquemos, ¿verdad? Vamos, en primer lugar, sabemos que la compañía espera generar 67 billones, ¿ok? Vamos a ponerlo esto aquí en la calculadora. Ahora tenemos que ver esos 67 billones en ingresos, cómo se va a traducir en ganancias. Por suerte, tenemos aquí los márgenes netos de la compañía. Recuerden, los ingresos de la compañía no es lo más importante. Siempre lo más importante es las ganancias por acción y el flujo de caja. En este caso vemos acá que Oracle ha logrado aumentar sus márgenes netos considerablemente, 15, 17, 19, 21%. Así que yo diría que incluso vamos a asumir de que no va a aumentar su margen neto para el próximo trimestre, sino que se va a mantener en este 21.8%. Esto significa que si la compañía termina generando 67 billones en ingresos con márgenes netos del 21.8%, terminaría generando unos 14.6 billones en ganancias netas, que eso sería considerablemente superior al 12.1% que reportó durante todo el año anterior, ¿ok? Ahora tenemos que ver cómo se traduce esto en cantidad de earning per share. Vamos a ver si logramos acá ver cuántas acciones circulantes reportó la compañía durante su último reporte. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dividir el net income entre la cantidad de acciones circulantes y nos va a dar las ganancias por acción, ¿ok? Muchas veces lo encontramos en los reportes de ganancia. Vean por acá. Vamos a ver si nos dan este número en algún lugar. Si no, perfectamente podemos buscarlo en nuestra herramienta de inversión. Pero bueno, siempre me gusta ir a los reportes de ganancia. Vean por acá, tenemos la cantidad de acciones que se utilizaron para hacer todos los cálculos. Tenemos las basic y las diluidas. Siempre me gustan usar las diluidas porque me dan un cálculo un poco más conservador. Y siempre quiero el cálculo más conservador para tener margen de seguridad. Dividimos la cantidad de net income entre la cantidad de acciones circulantes. Y esto me dice que durante el año fiscal 2026 de la compañía se espera que generen $5 con 0.9 centavos más o menos de ganancia por acción, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Muy sencillo, divido el precio actual entre la cantidad de ganancia por acción y me va a dar el PER, el ratio precio-ganancias proyectado de aquí a un año. Dividimos 213 entre 5.09 más o menos y eso me da un PER 41.8. Tengan en cuenta que actualmente cotiza un PER 50.
Así que bueno, se espera que cotice a un PER mucho más barato, mucho más barato. Pero si vemos los ratios históricos, vamos a ver cuáles han sido las valuaciones promedio de los últimos 5 años, cuál ha sido esa zona clave de compra, ¿ok? Vean por acá. Tenemos una zona en la que Oracle ha cotizado un PER 28, bien interesante. Esto me dice que realmente ha cotizado muchas veces a ratios mucho más interesantes que ese PER 41 que debe estar para el próximo año. ¿Qué me quiere decir eso? Realmente no es muy atractiva las valuaciones actuales ni los precios actuales, incluso mirando un año en adelante, ¿ok? Para ponerlo como referencia, si vuelve a visitar esa zona de un PER 28, incluso vamos a poner un PER 30 un poquito más caro. Tampoco tenemos que buscar la evaluación más barata. PER 30 por 5.09 me llevaría a $152 y ahora mismo estamos en 213. Es decir, que realmente tiene mucho margen de corrección Oracle. ¿Va a llegar un PER 30? Bueno, si vemos una corrección importante en bolsa, yo digo que perfectamente sí. Y bueno, como le comentaba, eso nos llevaría a $152. De todas formas, si le soy sincero, con el crecimiento que está dando Oracle, según mi opinión, cualquier caída a la media móvil de 200 periodos sería oportunidad de compra. Ahora, ok, eso es para un año. Estamos hablando final del año fiscal 2026, sería mitad del 2026 como año natural. ¿Qué pasa con Oracle como inversión a largo plazo? Vemos acá que se espera que a largo plazo genere $8.24. Vimos aquí que, bueno, podemos utilizar ese PER 30. ¿Por qué? Porque es una compañía que se espera que siga creciendo a más de doble dígito. Tampoco podemos pedirle que una compañía que crece a más de doble dígito cotice un PER 10. No creo que sea razonable. Entonces vamos a multiplicar 8.24, las ganancias por acción que se espera que generen en 5 años, por PER 30. Que bueno, vimos ahí que es una evaluación que tiende a visitar con frecuencia. Eso nos daría un precio objetivo de $247. Vamos a sacar la calculadora de retorno anualizado y vamos a ver cuál sería el retorno de aquí a 5 años si de este crecimiento. Vean que es apenas 3%. Por supuesto, podemos darle múltiplo más alto. Podemos esperar que Oracle, en vez de cotizar a PER 30, cotice un PER 40. Eso me va a dar más retorno. Pero siempre le digo, vean el peor de los casos, ¿ok? Siempre es importante ver el peor de los casos. Bueno, en resumen, creo que con las valuaciones actuales que estamos pagando en Oracle, ni a largo plazo ni para trading de aquí a un año es oportunidad de inversión. Mínimo tendríamos que ver un retroceso a la media móvil de 200 periodos. Estamos hablando de una caída de aproximadamente el 23%. Y a partir de ahí creo que podría ser una inversión mucho más razonable, ¿ok? Para ponerse en perspectiva, ahora estamos en 213. Si visitan la media móvil de 200 periodos serían $163. Hicimos esta proyección de aquí a 5 años. Esto me daría un retorno del 8.6%, que es más o menos el retorno que da la bolsa año tras año, ¿ok? No es una inversión, como vemos, no es un retorno que sea nada del otro mundo, pero bueno, ya empieza a parecer una inversión razonable, ¿ok? Pero ahora mismo no veo Oracle como una oportunidad para estar poniendo mi dinero en esta acción. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos ahora con una compañía que ha estado corriendo con fuerza durante la última sesión, que es PayPal. Llegó a estar cayendo casi un 5%, se han recuperado las acciones, pero sigue cayendo casi un 4%. A ver, esta compañía está bien interesante por valuaciones. Vemos aquí que está el fair value en $116 cuando la acción está rozando los 72. Así que está bastante por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver que las valuaciones son históricamente muy atractivas. PER 15, ratio precio-flujo de caja de 10, ratio precio-ventas 2, lo cual es un 50-60% por debajo de sus promedios históricos. No tiene problemas financieros, excelente crecimiento histórico. Vemos acá que se espera muy buen crecimiento a largo plazo para las valuaciones actuales, casi 5% de crecimiento en ingresos, 15% de las ganancias por acción y casi 10% del flujo de caja. A ver, cotiza también un forward PER de 13. ¿Qué me dice esto? Que si de este crecimiento PayPal a largo plazo estamos pagando valuaciones muy interesantes. Quiero ver también una cosa que me llama mucho la atención en PayPal y es que últimamente es una máquina de recomprar acciones. 2023 recompró un 4% de las acciones circulantes, 2024 un 6% de las acciones circulantes. Esto a largo plazo hace que las valuaciones mejoren mucho en este tipo de compañías, ¿ok? Así que bueno, si vemos solamente las valuaciones y el crecimiento, parece que es una compra bastante clara como inversión a largo plazo. También hay que decir que las valuaciones actuales siguen siendo las más atractivas en los últimos 10 años. El ROIC y el ROE se han mantenido muy alto y la deuda
ha incrementado un poquito, pero bueno, se mantiene por debajo de 1 el ratio deuda activos. Así que bueno, tiene muy pocos riesgos, dicen bancarrota. Así que bueno, realmente como inversión a largo plazo parece que los números de PayPal están bien atractivos. Sabemos que tenemos algunos problemas, es un sector donde hay mucha competencia, los ritmos de crecimiento de PayPal han disminuido un poco y además técnicamente estamos en una zona de compresión entre las medias móviles de 250 periodos, con el RSI y el MACD poniéndose bajista en el corto plazo. Así que tal vez lo más prudente es esperar una caída de la media móvil de 50 periodos o incluso esperarla cerca de los $55, ¿ok? Como inversión a largo plazo parece una inversión mucho más clara que como inversión a corto plazo. De todas formas, yo esperaría zonas de acumulación técnica mucho más claras. Vamos con Global Payment. Esta es una compañía que hemos utilizado muchas veces para trading. Las valuaciones se ven muy atractivas con un fair value en $241, la acción cotizando cerca de los 75. Es una compañía de 18 billones de capitalización de mercado, es relativamente grande y cotiza a un PER 11 y un forward PER 10, así que son valuaciones muy atractivas. De hecho, estas valuaciones son entre un 80 y un 60% por debajo de sus promedios históricos, así que la compañía está muy barata históricamente hablando y también muy barata comparada con el sector. Vemos que el ratio precio-flujo de caja en 5, ratio precio-ventas por debajo de 2 y esto me llama mucho la atención, el ratio precio-valor en libro está por debajo de 1. Es decir, que el valor, la capitalización de mercado de la compañía está por encima, está por debajo de sus activos totales. Si vendiéramos la compañía, obtendríamos más dinero de su capitalización de mercado. Podemos ver por acá que también es una compañía que da dividendo, 1.65. Y vemos también que este 2025 se espera caída en ingresos, ganancias y flujo de caja, pero recuperación a partir del 2026. En términos generales, no tiene malos números para nada. Vemos también que los analistas esperan una revalorización de casi el 40% para el próximo año, aunque a largo plazo el mayor consenso está en mantener. Así que los analistas le tienen mucha más confianza a corto plazo que a largo plazo. Si nos vamos a la gráfica, vemos que la tendencia se ha mantenido bajista. Aquí tuvo un dead cross o cruce de la muerte. No ha tenido luego fuerza para superar ni siquiera la media móvil de 50 periodos. Así que la tendencia en el corto o mediano plazo se mantiene muy débil. Si estamos esperando invertir en la acción, no creo que sea el momento correcto. Tanto el RSI como el MACD están muy bajistas por el momento. Acaba de rechazar la media móvil de 50 periodos. Tal vez si viene a buscar la zona de los 65, 66 dólares, donde están los mínimos de 52 semanas, ahí sea una zona de compra mucho más clara, ¿ok? Personalmente, por ahora me voy a mantener fuera del negocio. Creo que la bolsa en general está un poco cara y si vemos que la bolsa cae, seguramente va a arrastrar las acciones de GPN. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con una compañía bien interesante para swing trades. La hemos utilizado otras veces, incluso para hacer naked put, la cual es American Airlines. Las acciones cayendo un 2.47%. Primero se dispararon los precios del petróleo. Se cancelaron miles de vuelos por el conflicto entre Israel e Irán. Y todo esto, por supuesto, afecta a las aerolíneas, especialmente American Airlines. 2.47% de caída. Es una de las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos, 7 billones de capitalización de mercado. Está muy por debajo de su fair value valor intrínseco, que está en 73 dólares, la acción en 10. Vemos que las valuaciones son muy atractivas. Ratio precio-flujo de caja de 1.64. Ratio precio-ventas en apenas 0.13. Ratio precio-ganancias en 10. A ver, son valuaciones de una compañía que no se espera crecimiento a largo plazo. Vean que los analistas esperan 40% de crecimiento en el próximo año y a largo plazo también les gusta la acción. Este 2025 ha sido un poco flojo. Veníamos también de unos años espectaculares, 2022, 23, 24, incluso el 2021 fue un año muy sólido para la compañía. Y tengan en cuenta lo siguiente. Antes de la pandemia, esta es una compañía que ingresaba 45 billones, ya ingresa 54. Eso sí, todavía las ganancias son la mitad de lo que generaba antes de la pandemia. Yo pienso que esto es lo que ha pasado factura a la compañía. De hecho, vemos que vamos a tener que esperar por lo menos hasta el 2027 para alcanzar los niveles de ganancias prepandémicos. Recuerden, el principal objetivo de una compañía no es generar más ingresos, es generar más ganancias. Y vamos a tener que esperar algunos años para que American Airlines alcance los niveles prepandémicos. Esto me dice que los márgenes están un poco peor, ¿ok? Vemos que el flujo de caja también se espera crecimiento. Las aerolíneas por lo general me gustan mucho más para swing trade que como inversión a largo plazo porque son negocios muy cíclicos. Ahora, dentro de esta ciclicidad, vean que cada vez que he estado por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa, ha sido una zona de compra muy clara.
Yo diría que si la vemos entrar en sobreventa de nuevo, como la vimos aquí hace poco, es una oportunidad muy clara que no debemos dejar escapar, ¿ok? Así que simplemente me sentaría a esperar. Si llega, por ejemplo, a la zona de los 8 o 9 dólares en sobreventa, ahí ya tenemos que aprovechar. Incluso podríamos operarla con opciones como Naked Put para tener más margen de seguridad. Continuamos con Globant. Esta es una compañía del sector tecnológico, 4.26 billones. Realmente tiene mucho potencial porque está un 40% del fair value por encima del precio de las acciones. Y además es un sector en que se espera crecimiento a largo plazo. Podemos ver en primer lugar que cotiza un PER 26, lo cual es un 70% por debajo de sus promedios históricos, y el resto de las métricas de evaluación están entre un 60 y un 70% por debajo de sus promedios históricos y también muy por debajo del sector. Es decir, que comparado con el sector y sus evaluaciones históricas está muy barata. No tiene problemas financieros, buen crecimiento en años anteriores. Se espera además que los ingresos sigan creciendo en un ritmo de más del 8%, 18% de las ganancias por acción y 15% del flujo de caja. Si nos guiáramos solamente por los fundamentales, parece una oportunidad de compra muy clara. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, vean por acá. Esta es una acción que tendría a cotizar mucho más cara y ahora estamos en las valuaciones más atractivas de los últimos 10 años. Así que históricamente está muy bien. Es verdad también que el ROIC y el ROE se han mantenido estables, aunque hemos visto una pequeña disminución. También la deuda ha aumentado un poquito, aunque se mantiene muy controlada. ¿Qué riesgo tenemos aquí? El principal riesgo es la inteligencia artificial. Esta es una compañía que se encarga de hacer integraciones, software personalizado para otras compañías. Y bueno, si la inteligencia artificial es capaz de hacer todo esto, por supuesto que puede reemplazar la compañía. Yo diría que no puede reemplazar todo el negocio. Diría que por lo menos en los próximos 5 años es muy difícil que lo haga. Pero sin duda tiene mucho más riesgo que otras compañías del sector de software y hardware. Vemos acá además que la tendencia en el corto plazo es muy bajista. La acción está por debajo de todas las mallas móviles. Todas las mallas móviles apuntando hacia abajo. El último resultado de ganancia no fue bueno. Así que bueno, tenemos algunas señales sin duda que causan preocupación. Yo diría que a pesar de los buenos números fundamentales, con esta tendencia que tenemos y su último mal reporte de ganancia, y el anterior también, los últimos 2 reportes de ganancia fueron bastante malos, lo más prudente sería esperar el próximo reporte de ganancia. Incluso si compramos la acción un poquito más cara, creo que es más prudente esperar a ver si finalmente el sector toca fondo o si siguen estos malos resultados de ganancia. Como vimos en el video hoy, amigos, 6 compañías bien interesantes. En el caso de Adobe, vimos con profundidad su último reporte de ganancia. La realidad es que creo que a largo plazo y también a corto plazo debemos esperar un poco más de caída, ya que el retorno sobre capital invertido con las valuaciones actuales sería un poco deficiente. Tuvimos también lo mismo con Oracle, la analizamos en profundidad. Es una gran compañía, buen resultado de ganancia en máximos históricos. Deberíamos esperar mínimo un retroceso a la media móvil de 200 periodos, zona tal vez de 150 a 160 para hacer una oportunidad de inversión. Vimos el caso también de PayPal. Creo que las valuaciones actuales son muy atractivas, principalmente para largo plazo. Si cae a la media móvil de 50 periodos, podría ser oportunidad de compra. GPM, creo que en el caso de esta compañía también está muy barata, pero con una tendencia muy bajista. American Airlines, para un swing trade ya me gustan las valuaciones actuales. Y Globant, con los últimos 2 resultados de ganancia tan malo, no la tocaría. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre os dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde comparto las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.